que cualquier usuario pueda ver, así como Prezi, Ya se está grabando. Así o mismo es. no. No sé quién me preguntó, pero así Yo, mismo es lo que estás diciendo. Ali. Así mismo es. Así mismo es. No, no hace falta descargar entonces. O sea, si querés descargas o si no queda en línea. Así mismo es. Así mismo como estás diciendo, tal cual. Y otra plataforma así como la que estás mencionando ahora, ¿cuál sería, profe? Depende de qué es lo que quieras hacer. Este es para mapa conceptual y mapa mental. Igual si me mencionas otras que hagan dinámicas diferentes. Y la compañera Pompeya te dijo uno. ¿Cuál? No escuché, profe. Pompeya, decirle un poco cuál es el que le dijiste. Canva parece que le dijiste, ¿verdad? No, ese es No, era yo, aparte de profe, la que Canva. habló. Yo fui No, Sara, eso dijo Canva. A Sara. Sara. Sara, sí. No, aparte de Canva, Prezi y la que presentás ahora, otra, profe, que Y quede en línea. la verdad que yo utilizo nada más esta porque ocurre que dentro de lo que es las aplicaciones vos tenés que buscar una que sea gratuita y que te deje, o sea, utilizar la gran mayoría de las funciones. Porque hay muchos que son, dicen gratuito, pero te crean mucho problema al momento de utilizar. ¿Por qué? Porque no te habilitan todas las funciones. Hay infinidad de... Vos pones en internet nada más cómo hacer mapa conceptual en forma gratuita y te va a lanzar una cantidad de aplicaciones. Pero ¿No a mí con, me gusta mucho este Google Keep. profe, ¿no conoces Particular. alguna que haga estadística, que sea gratuita y quede en línea? Me mataste. Excel. Hay uno SPSS, me parece, pero se SPSS, pero paga. Se paga, es, creo. lo que pasa es que si es que no maneja eso, a no ser que vea un video tutorial o lo que sea. Yo particularmente Excel, particularmente Excel. Bueno, ¿cuánto tiempo graba lo que vos estás grabando, Sara? Todo el tiempo que usted quiera, Ah, profe. fantástico, fantástico. Está. Bueno, estaba diciendo entonces que en la barra de dirección voy a escribir google.it, voy a ingresar. Ahora, como yo hace rato ya salí de mi presentación, ya no me aparece que yo estoy logueado ahí, entonces voy a ingresar dándole login. Y me dice que puedo asociar a una cuenta de Google. Entonces le digo que sí. Y me va a aparecer una lista. Cuando yo le doy clic, me va a aparecer una lista de mis correos electrónicos de Google. Entonces, a ver, voy a acceder a esta. Cualquiera puedo utilizar para asociar. ¿Tá? En cuanto a la pregunta de la compañera, a ver un poco, acá creo que hay un trabajo que le había dado a algunos alumnos como para que hagan, y quedó nomás ahí. Bueno, yo ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero crear un nuevo diagrama. Entonces le voy a dar acá clic, donde dice crear diagrama. ¿Tá? Estos son mensajes nada más que aparecen. Bueno, dice pincha para editar el título. Entonces yo le voy a dar un clic acá y voy a poner un ejemplo nada más. Como mi título. Si yo le doy un clic otra vez ahí, me da esta posibilidad de subir una imagen en esa opción. ¿Está bien? Entonces, le doy un clic para identificar, a ver, voy a buscar una carpeta y voy a alzar una foto. Al darle un clic afuera, ya me aparece ya la imagen ahí, ¿verdad? Y yo no sé si ustedes se están dando cuenta que en cada extremo, ya sea en la parte superior, en la parte inferior, izquierda y derecha, aparece como un pequeño triángulo. Y al ubicar el mouse, encima aparece un signo más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el signo más? Le voy a dar un clic para que me aparezca un bracito y ahí yo tengo que poner el otro título. ¿Verdad? La misma cosa voy a hacer en este lugar
ya sea en el lado derecho, en la parte inferior y en la parte izquierda. Tengo que escribir ahí los títulos de ese contenido. O sea, dentro de lo que es la ley 1725 puede haber sanciones disciplinarias, puede haber qué cosa, normativas para todo lo que es explicaciones en la clase. Entonces voy poniendo yo los títulos en cada bracito. Eso es por un lado. Una vez que haya yo hecho todo esto, ¿qué es lo que puedo hacer de lo que estábamos hablando? Descargar este trabajo. Este trabajo ya va a quedar ya acá, ¿está? En línea. Y cuando yo me refería a lo que es trabajo colaborativo, si hago clic derecho, puedo reducir o ampliar o mover si es que va a explicar un compañero su parte, ¿verdad? Puedo agregar más con el signo más o puedo agarrar y eliminar también este bracito, como también darle otra vez clic y volver a crear. ¿Está bien? Pero a lo que voy, cuando yo realizo todo mi trabajo, voy a irme en donde dice descargar este Google. Le doy clic ahí. Y me pregunta en qué formato yo quiero descargar. Si yo le digo que me tiren en formato imagen, me va a grabar en el formato PNG. Pero en este caso yo le voy a decir, por ejemplo, que quiero en PDF. Ahí está. Ya está en PDF. Una vez que yo tenga este archivo ya acá, ¿qué voy a hacer? Voy a descargar y esa descarga ¿en dónde se va? Justamente en la carpeta descarga. Y yo voy a alzar en mi Classroom. Y ahí terminó mi tarea 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿este es el único formato, modelo, diseño de mapa que tiene esta aplicación? Sí. Si vos tenés, por ejemplo, un título acá, vamos a poner de sanciones disciplinarias. De ese punto vos querés hacer otra vez un subtítulo. Entonces se queda disciplinarias acá y de este sale otra vez otro bracito y otro bracito para que vos expliques lo que es disciplinaria en cada punto. ¿Me explico? Sí, profe. Y lo del trabajo colaborativo lo voy a explicar cuando hagamos otra vez, pero ustedes ya van a tener más manejo de eso. No quiero detenerme demasiado en esto, pero muéstralo una flechita indicando hacia abajo, le dan un clic, le dicen que quieren grabar en PDF o descargar en PDF y ya me aparece así, directamente, y acá en la parte superior, lado derecho, me dice descargar. Una vez que yo descargue, esto se va en descargas y desde ahí yo puedo subir a mi Classroom. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta con respecto para lo que va a ser la tarea 2? Profe, no se escucha nada. ¿No están escuchando ahora? Yo al menos Yo, no escucho yo nada. le escucho. Ya. Bueno, entonces cierro esto y a ver. Ya se ve ahí la otra proyección. Sí, profe. Sí, Ok. Bueno, ahora vamos a irnos con esto a la explicación y después yo le voy a tirar el contenido y los indicadores que tiene que tener para la tarea 2. Y después voy a solucionar lo del tema del audio de los trabajos de los compañeros. O sea, la gente que no me envió todavía, tranquilo, no, porque vamos a tener todavía clase. Bueno, la ley 1725 que establece el estatuto del educador son 7 páginas. Vamos a tratar de leer bien rápido y explicar. En el capítulo 1 del objeto de la ley habla, dice la presente ley regula el ejercicio de la profesión del educador en los niveles de educación inicial, escolar, básica, media del sistema educativo nacional que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativos públicas,
o privadas, o sea que están regidas también lo de instituciones privadas con respecto a la ley 1725, capítulo 2 del personal de educación, artículo 2. Es educador profesional la persona que posea título habilitante en cualquiera de las ramas del saber humanístico, científico, tecnológico, que se dedique en forma regular a la actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico pedagógico a la gestión educativa y que se halle matriculado. ¿A qué se refiere con esto? A ver, generalista es mi pregunta. ¿O quieren que haga nominativo? No puede ser. ¿O no me están escuchando? Sí, se te escucha, profe. Hmm. Esta última parte y que se halle matriculado. ¿A qué se refiere? No se refiere, profe, a los docentes que tienen, ¿cómo se llama? Eso que Matrícula están, docente. matrícula del Sí, SECMEC o algo así. no, SEMEC, no sé cómo. no, no, del MEC, del MEC. SIGMEC es una plataforma ya cuando vos estás matriculado que se te da un PIN, cosa que estuvimos tocando clase anterior. Cuando vos ya tenés tu matrícula de docente, que sería como el abogado también tiene o la misma cosa, el médico, ¿verdad? Te habilitan. Exactamente, matriculado para ejercer la docencia. Dentro del SIGMEC, la persona que estuvo tocando eso, ¿qué es lo que hace el docente? O sea, es una plataforma para el docente matriculado donde tiene que alzar todas las documentaciones, ya sea eh, antecedente policial, judicial, certificado de Judicial. nacimiento, judicial, tiene que alzar todos sus datos, sus documentos. Y después, cuando hablo de documentos, me refiero a pero todo lo que estudió sería su currículum en sí, para que se le pueda ver el perfil, o sea, cuáles van a ser las materias que esa profesora o el profesor puede llevar. O sea, el SIGMEC sería entonces la plataforma del docente. Ok, aclaradísimo. Entonces, nos vamos al artículo 3. A los efectos de esta ley es considerada actividad profesional del educador A. La enseñanza impartida en aulas, talleres o laboratorios en los diferentes niveles y modalidades educativas. B. La actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura o en otras instituciones educativas debidamente autorizadas por autoridad competente. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que significa también cuando hablamos acá en el inciso B? La actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura o en otras instituciones educativas debidamente autorizadas por autoridad competente. ¿Cómo se entiende esto? A ver, voy a nominar porque están muy calladitos hoy. Pompeya. ¿Por qué yo soy Pompeya? Sí, profe, realmente siempre hablo yo. ¿Me puede repetir, profe? Porque ahora sí no No, estaba atenta. dice en el inciso B del artículo 3, dice la actividad técnico-pedagógica desarrollada en instituciones de enseñanza a cargo del Ministerio de Educación y Cultura o en otras instituciones educativas debidamente autorizadas por autoridad competente, dice. Y yo te doy el pie. Ustedes están en una institución que está reconocida por el MEC. Sí. Uh-huh. Entonces ahí tenés la respuesta a esta pregunta, que la institución tiene que estar regido por una autoridad competente. O sea, yo no puedo puedo tener una institución educativa, pero tengo que adecuarme a las normas, a las exigencias de quién, del ente rector que es el El ministerio. MEC. Con el MEC, exactamente, a eso se refiere. No, es que yo voy a poner una publicidad reconocida por el MEC. ¿O ustedes creen, a ver un poco,
¿Ustedes creen que habilitación pedagógica o didáctica universitaria se abre nomás por abrir? No, profe. No, tiene que estar reconocido por su órgano rector o ente rector. Exactamente. Pero ¿qué Y hace la institución? registrado. No ¿Qué hace, solamente reconocido, sí, registrado. ¿qué hace la Pero institución? ¿Qué hace la institución? te exige las instituciones, por ejemplo, didáctica universitaria, si un docente quiere impartir una clase en alguna universidad, no está habilitado si no tiene la didáctica universitaria, por ejemplo. Ese por un lado. Pero ¿qué hace la La, in- institución? la ¿Qué hace? institución la institución lo que hace es recolectar todos los requisitos, documentos que le requiere este órgano rector para que ellos le reconozcan a través de una resolución. ¿Cómo se llama eso, Pompeya? Registro. Mm, mm. En, No, era en algo de el CONE, documental. en el CONE es registrar Sí, una pero carrera. hoy día, y vamos a utilizar estos términos para que tengan en cuenta, ¿cómo se llama, por ejemplo, lo que yo hago como para presentar en algún lugar? Hoy día no es que yo agarro y llevo mi currículum, sino tengo que presentar qué cosa, Legajo. un, Expediente. un expediente, un proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto puede sufrir modificaciones. Yo llevo el proyecto donde tengo que decir cuáles van a ser los módulos que se va a impartir en habilitación pedagógica. Tengo que tener ya mis docentes que tienen que tener el perfil, ¿verdad? Y si es que el MEC encuentra algún problema, me pone observado y me devuelve mi expediente para que yo pueda corregir esa observación y pueda ser aprobado. Y esto no es que ya es definitivo, gente. Ocurre que Permiso, esto profe, va... Katy quiere Sí, entrar al curso y no le estás aceptando, dice. perdón. Yo recién la acepté. A ver. Yo no le veo a nadie que esté pidiendo acceso. Porque me avisa Ah, luego a mí. bueno, Me avisa dale, luego. les digo. Pero es raro. Yo ya a Katy ya le activé. Bueno, estábamos tocando que esto es solamente hasta el tiempo que dure esa especialidad. Porque ustedes ya son profesionales en su ámbito. Entonces, vamos a suponer que San Martín de Porres pidió que se abra habilitación pedagógica. Entonces, se abre habilitación pedagógica y esto va hasta que culminen ustedes esto y tengan todos sus títulos. Después se tiene que volver a presentar todas estas documentaciones. ¿Por qué? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué? Porque se tiene que actualizar cada cierto tiempo Muy todo el bien, currículum. excelente. ¿Por qué? Porque puede ser que esos mismos docentes que yo estaba teniendo ya no estén conmigo. La malla curricular pudo haberse cambiado muy bien, la que dijo que se tiene que actualizar muy bien, así mismo. Y aparte de todo eso que dijo la compañera, tiene que entrar plata en el MEC y esto no es gratis, señores y señoras, no es gratis. ¿Está bien? Artículo 4. Los que desarrollen ocasionalmente actividades educativas no serán considerados educadores profesionales, o sea, reemplazante sería esto. ¿Ah? Artículo 5. El ejercicio de la profesión de educador estará a cargo de personas de reconocida honorabilidad y buena conducta en la comunidad educativa e idoneidad comprobada en la materia. Mayormente es esta segunda idoneidad, ¿verdad? No sabemos lo del tema de lo que estaba diciendo honorabilidad. Artículo 6. El educador profesional asume la responsabilidad inmediata sobre los procesos sistemáticos de enseñanza y las actividades complementarias inherentes a su función previstas para los distintos niveles y modalidades educativas. Cuando hablamos en el artículo 6 sobre los procesos sistemáticos de enseñanza, ¿a qué se refiere? Em, Elegirle que a otro ya, profe. ¿No No, será, no, profe? yo no dije nada, yo no dije nada. Yo no dije nada. Profe,
no sé si estoy entendiendo bien. Sí, No sería seguir el programa, o sea, asume la responsabilidad inmediata de sí, seguir el programa establecido por el ministerio para el desarrollo de sus clases. excelente. Y aparte de todo eso, lo que tiene la institución, las normativas, ¿verdad? Porque dice las Ujú. actividades complementarias inherentes a su función previstas para los distintos niveles y modalidades educativas. Hay normativas dentro de la institución, una normativa común y corriente, pueden decirme. Por ejemplo, de los horarios de llegada, de Ah, salida, ¿quién dijo código eso? de... Sara soy. Excelente, Sara. Ahí me quedo calladito ya. Ya está. Gracias, Sara. Artículo 7. El educador profesional en materia de año lectivo se regirá por lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 1264 de Educación General del 26 de mayo del 98 por el calendario que por vía reglamentaria establezca el Ministerio de Educación con gremiales del sector educativo debidamente constituidas e inscritas. Artículo 3. ¿Entró Katy o no entró? No, profe, ella está solicitando y sale como en espera. ¿Qué es eso? A mí no me aparece ninguna acá. No estará usando el link viejo ella. Lo más probable. Porque a mí me apareció y yo le di a aceptar, porque a mí me avisa luego cuando alguien quiere entrar en clase. Claro. Ok. Capítulo 3 de las funciones educativas, artículo 8 del profesional educador del sector público ejercerá sus funciones docentes o técnico-pedagógicas en el cargo previsto en el presupuesto general de la Nación. Los del sector privado se regirán por reglamento de la institución en que se encuentren trabajando. O sea, esto se refiere ya a un profesional educador que ya está teniendo rubro del Estado. Y los demás se van a regir entonces en el sector privado por los reglamentos de la institución. O sea que, ¿qué sería un reglamento de la institución? Porque las instituciones pueden decirte cuando vos te vas y te contratan, te dice que el cobro va a ser el 10 de cada mes, por ejemplo. ¿Me explico? A eso se refiere. Artículo 9 de las funciones de docentes de labor de enseñanza en aulas de centros de establecimiento de instituciones educativas públicas o privadas subvencionadas, la planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de aprendizaje y de acuerdo con las disposiciones legales específicas, la realización de actividades complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la educación. O sea, no solamente como docentes yo me voy a guiar netamente por el programa o por el contenido. Porque ¿qué dice acá? La realización de actividades complementarias que coadyuven a mejorar la calidad de la educación. O sea, yo como profesor soy autónomo y si a mí me parece que esto va a ayudar muchísimo a que mis alumnos vayan mejorando o aprendiendo o que tengan mejor asimilación de lo que estoy explicando, entonces yo puedo utilizar otras herramientas. A eso se refiere el artículo 10. Son funciones técnico-pedagógicas de las tareas de apoyo y asesoramiento pedagógico, investigación educativa, procesamiento curricular, capacitación de recursos humanos y acompañamiento a planes y programas orientados a mejorar la calidad de la educación para el ejercicio de esas funciones. Se requiere el segundo grado de la carrera de educador y formación superior. Cuando habla de el tema de las capacitaciones, muy pocas personas, eso es lo que es rarísimo y yo le digo con conocimiento de causa, no se Sí, conecta la no gente, hay necesidad de impresionante, aprender. es gratuito y no se conecta. A todos los efectos de la aplicación de esta ley se considera que continúa en la carrera el educador profesional que ejerza ya sea simultáneamente con las funciones definidas en los artículos 9 y 10
o independientemente de ellas funcione. Acá estoy escuchando a alguien que se quiere conectar, así es que un ratito, acá sí. Gloria es la que se conectó. Sin ningún problema, entró ahora Gloria. Por eso es lo que me extraña lo de Katy. Atendiendo portales a los cargos directivos o de superior relacionadas con la planificación, organización o administración y evaluación de los diversos niveles y modalidades del sistema educativo. Y ustedes saben bien que no es que soy director porque hay un grupito de profesores agarró y me votó. Anteriormente era así, ahora no es así. ¿Tá? ¿Cómo es ahora? Hay un llamado también para un Concurso. concurso de oposición para hacer cargos vacantes directivos. Ok. Artículo 12 de las funciones específicas de educador profesional del sector público, ya sean docentes o técnicos pedagógicos ejercidas en los cargos creados por la legislación correspondiente, serán especificadas en el manual de funciones a ser reglamentado por el Ministerio de Educación y Cultura con arreglo de la Ley General de Educación, esta ley y a las demás disposiciones legales. Capítulo 4 del ingreso, ascenso, duración y permanencia de la carrera de educador. Artículo 13. El acceso a la carrera de educador profesional requiere que el postulante tenga título habilitante, es lo que estuvimos hablando, sea de reconocida honorabilidad, habla otra vez ahí, de buena conducta, y sea idóneo para el ejercicio de la función docente. A los efectos de verificar su idoneidad, podrá ser sometido a pruebas de competencia profesional, que es justamente el examen de oposición. Y en cuanto a lo que es la buena conducta, por eso se exige, cosa que estuvimos tocando ya dentro de lo que es la plataforma del SIGMEC, porque ustedes creen que si yo alzo mi antecedente policial, ¿verdad?, con algún problema, se me va a contratar. Hola. No. Estás muy desabierta, pero visto que estás muy bien. En el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera del educador profesional se hará en cada caso por concurso de oposición. Dice otra vez, cosa que estuvimos ya tocando. El nombramiento de los ganadores de los concursos se efectuará dentro de los 30 días de la fecha en que quede firme la resolución de los que los declares tales. ¿Está bien? 30 días. 30 días. Artículo 14. Grábense eso. En el sector público, la carrera del educador profesional se regirá por un escalafón compuesto de 5 grados académicos para ascender de un grado al inmediatamente superior. Se rigen a 5 años en el grado inmediato anterior. B, haber satisfecho las exigencias básicas de perfeccionamiento establecidas en el reglamento de promoción de la carrera del personal profesional de la educación, y C, haber realizado una investigación educativa según el área de sus funciones. ¿Está bien claro eso? Artículo 15. Para el ascenso del 4º al 5º grado de la carrera de educador, a más de los requisitos indicados en los artículos anteriores, el educador deberá acreditar su formación pedagógica universitaria. Todos los documentos SIGMEC. Artículo 16. Los concursos de oposición serán organizados de acuerdo con la reglamentación vigente y quedarán a cargo de los organismos creados a este efecto en cada región. 17. Los representantes docentes ante el órgano público competente para la selección de educadores serán designados por sus respectivas organizaciones legales constituidas y reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Artículo 18. Los educadores podrán ser titulares. Son aquellos que acceden al cargo por nombramiento o por contrato, según sean estos del sector público o privado. Y de interinos son aquellos que acceden al cargo temporalmente en reemplazo de los titulares. La duración
del interinazgo no podrá exceder al tiempo contemplado en sus contratos. Los interinos deberán tener el mismo escalafón o grado académico que el titular. 19. En el Ministerio de Educación y Cultura podrá contratar educadores interinos en casos, eso siempre lo veo en el SICMEC, ya uno ve en donde hay faltante de docente y uno se puede inscribir para ocupar el cargo de interino. ¿Ah? Y después cuando haya el concurso de oposición puede ganar ese cargo y ese rubro. En el Ministerio de Educación y Cultura podrá contratar educadores interinos en casos especiales, ya sea para cubrir vacantes o la recreación de nuevos cargos. Entre tanto, se realiza el proceso de selección, ahí lo justamente dice, por concurso. Estos contratos no podrán exceder el plazo de 1 año y no podrán renovarse o prorrogarse. O sea, yo entonces puedo estar No le hago interinando caso. por un Un año. Muy bien. Artículo 19, no olvidar. 20. Las relaciones de trabajo entre empleadores y educadores serán estos de gestión pública o de gestión privada. Se regirán por esta ley. En los casos no consagrados en la Ley General de Educación, la Ley de Funcionamiento Público y el Código Laboral, según el ámbito. El artículo 21. Los derechos y beneficios establecidos a favor de los educadores en sus respectivos contratos no podrán ser inferiores a los contemplados en la presente ley. Las cláusulas que se le opongan serán nulas y de ningún valor. O sea, yo no puedo, si es que la ley 1725 me establece algunos beneficios como docente y la institución donde yo estoy ejerciendo el cargo de docente me quiera poner una normativa inferior al beneficio que yo tengo que recibir. ¿Me explico? Por eso dice la cláusula que se le opongan serán nulas y de ningún valor. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, artículo 22 del educador profesional del sector público adquirirá estabilidad en el cargo como ganador de una selección en un concurso público de oposición y méritos luego de un periodo de prueba de 1 año. Y a tal efecto suscribirá con el Ministerio de Educación y Cultura o la autoridad competente un contrato que regirá este periodo. Durante el periodo de prueba, el Ministerio evaluará el desempeño profesional para su nombramiento con estabilidad en el cargo, en cuyo caso se computará ese periodo a todos los efectos legales. Una cosa importante también, vamos a suponer que ustedes se ganen una beca, ¿verdad? Como este tema de las becas Carlos Antonio López, el famoso becal. Y por algún motivo ustedes no presentaron eso a su superior inmediato, que es el director. El director se enoja y quiera sancionarles, ¿verdad? No va a poder suceder nada. ¿Por qué? Porque la autorización de dónde vino para que vos puedas viajar a esa beca, a usufructuar esa beca. El MEC te autorizó a vos como docente ganador de esa beca. Ustedes no saben la cantidad de papeleo que se hace como para viajar. Ni se imaginan. Un montón de cosas, ¿verdad? Papeleos que tienen que ¿Usted que tuvo ser. beca, profe? No, Con no, conocimiento de causa. no. Es que le ayudé a alguien. Para hacer toda esta cuestión de completar el formulario. Ocurre que esto se completa un formulario y se elige después. Por eso nomás estoy diciendo que hay una cantidad de requisitos que se tiene que dejar un poder también a una persona y ese profesor tiene que poner reemplazante, o si no su director va a tener que poner el reemplazante, ¿verdad? Y así sucesivamente. En ese sentido lo que yo le estoy diciendo. Artículo 23 de las remuneraciones. Se considera salario básico profesional tanto para el sector público como para el sector privado a la remuneración evaluable en dinero en virtud de las funciones docentes, técnica administrativa establecida en el presupuesto general de la nación para cada función.
O sea, no pueden entonces, por una cuestión interna hablo, agarrar y no estar pagándome mi salario. ¿Por qué? Porque eso ya está en el presupuesto general de la nación. Tiene que ser vía administrativa y el ente rector es el que me tiene que sancionar, ¿verdad? Para que yo no esté percibiendo sin goce de sueldo esa sanción. Artículo 24. El Ministerio de Educación y Cultura establecerá un mecanismo de valoración en las funciones indicadas en el artículo anterior y las clasificará por cargo de acuerdo en los siguientes principios. Inciso A, las funciones docentes, técnicas, administrativas de todos los niveles o modalidades tendrán como un límite máximo de jornada laboral 2 turnos, una jornada completa o su equivalente en horas cátedra, y al máximo salario que pudiera corresponder a los educadores profesionales que ejerzan la función docente por las horas de trabajo establecidas en el inciso A. En ningún caso será igual o mayor al salario estipulado para el personal jerárquico superior que ejerza funciones técnicas o administrativas. O sea, no todos los salarios son iguales. Artículo 25. Las instituciones educativas privadas tomarán como base la remuneración el salario básico profesional del educador y fijarán su escala de salario de acuerdo a su propio escalafón. En las instituciones educativas del sector público, las carreras educativas durarán 25 años contados a partir del primer nombramiento. Para el cómputo se tendrán en cuenta los años sucesivos o alternados hasta completar los 25 años, eso para 25 años de servicio para la jubilación. Artículo 26, artículo 25 lo justamente habla de eso. No olvidar entonces el artículo 26, para los educadores profesionales del sector público se establece un incremento salarial de acuerdo al escalafón del educador conforme a su antigüedad, títulos, méritos y actitudes, y deberá comprender a 10% más del nivel profesional sobre el salario básico profesional por cada grado a partir del segundo grado y 5% más por antigüedad por cada grado hasta un total de 25 años y de manera automática. En cuanto a lo que se habló del incremento salarial, es increíble, y yo les cuento porque me comentan compañeros también, que supuestamente ya figura ya que los docentes están cobrando el aumento, pero eso es en papeles, no es en la realidad. Y esto paró totalmente con el tema de la pandemia. ¿Se acuerdan que hubo un incremento del 16% que ya se aprobó todo por ley? Pero en realidad no se está cobrando todavía ese 16%, pero en papeles sí. Y eso genera otra vez un caos jurídico. ¿Por qué? Porque el docente no va a estar exento a IRP. La educación en cuanto a lo que es IVA sí, pero IRP no. Porque también los docentes tienen que presentar su declaración jurada. Artículo 27. Las instituciones educativas del sector privado podrán establecer un incremento salarial para sus educadores de acuerdo con su propio escalafón como estímulo y reconocimiento con las características del artículo precedente. Ustedes saben bien que no todas las universidades y la gente que está hoy día en clase, no todas las universidades pagan lo mismo. Hay universidades que pagan muy bien y otras más. Artículo 28. Queda establecido una remuneración complementaria o aguinaldo equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengada durante el año calendario a favor de los educadores profesionales en todo concepto. Sin perjuicio de las sanciones previstas en la presente ley, el educador no tendrá derecho a percibir salario por las jornadas no trabajadas, salvo que ellas se hallasen justificadas legalmente o que existan disposiciones legales que establezcan otras consecuencias. Habla del artículo de la jubilación, es cuestión de leer. Yo le voy a pasar luego este material.
A ver, formación de actualización permanente. La formación de educadores corresponderá a los centros de formación docente, institutos superiores o universidades. Las instituciones privadas deberán contar previamente para su funcionamiento con el reconocimiento y autorización legal debida. Ahí está justamente, y no me acuerdo quién fue la que tocó la parte de actualización permanente, no solamente del docente, gente, sino del programa. Acá en el capítulo 7 es bien claro el artículo 34. Artículo 35. Los gobiernos departamentales, las municipalidades, las entidades privadas y las organizaciones gremiales y o culturales podrán apoyar y promover los procesos de capacitación y actualización permanente en coordinación con las instituciones responsables del Ministerio de Educación y Cultura a través de las instancias zonales, departamentales, regionales. Promoverá la actualización y formación de los docentes, de los educadores en las localidades e instituciones educativas. Y acá justamente habla de lo que yo le estaba diciendo. Los proyectos de capacitación y actualización podrán ser ejecutados también por instituciones de educación superior reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura. Y habla de los derechos y los deberes en el artículo 36. El educador profesional del sector público gozará de los siguientes derechos. Y habla en el inciso A, lo establecido en el artículo 135 de la Ley General de Educación. B, a percibir sus haberes en los días de receso establecidos en el calendario escolar, asuetos y suspensión de clases por causas ajenas a la voluntad del educador, en los términos establecidos en el artículo 24. C, a permiso con goce de sueldo por maternidad en todos los niveles y modalidades educativas, 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. D, a permiso por enfermedad debidamente comprobada hasta 30 días con goce de sueldo y hasta 1 año sin goce de sueldo teniendo derecho a su reingreso. E, por una sola vez y durante la totalidad de la carrera. ¿Cuándo es la totalidad de la carrera? Parece que se durmieron todos. ¿De docencia decís, profe? Sí, Y creo que es 3 años, 4, no. ¿Se acuerdan que estábamos tocando ya un artículo sobre eso? ¿Cuándo termina la carrera del docente? A los 25 años. Y dice acá en el inciso E, por una sola vez durante la totalidad de la carrera, a obtener permiso por motivos particulares de hasta 3 meses sin goce de sueldo. F, a permisos especiales para el usufructo de becas. Ahí está justamente lo que yo le estaba diciendo, gente. A permisos especiales para el usufructo de becas, programas de intercambio cultural o funciones educativas específicas a ser reglamentadas por el Ministerio de Educación y Cultura. O sea, el MEC es el que me autoriza. G, a asociarse y participar en organizaciones gremiales y sindicales, si vale la pena, ¿verdad? H, a licencias por función sindical de acuerdo con el artículo 38 y a permiso para lactancia. J, a acceder a programas de capacitación, profesionalización y especialización docente garantizado por el Ministerio de Educación y Cultura. Y K, a bonificación familiar en un 5% por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia hasta un máximo de 5 hijos. Y habla también algo que yo había comentado ya a grandes rasgos en el artículo 37. El educador gozará de la libertad para ejercer fuera de las aulas todos los derechos cívicos y sindicales sin que esto afecte a su estabilidad y su actividad laboral. No es que yo soy exclusivo
de esa universidad o de ese colegio. Porque hay instituciones que hacen un contrato de exclusividad. ¿Qué significa eso? Que solo en esa institución quieren que se ejerza la Es profesión. muy bien. Pero acá dicen cívicos y sindicales. O sea, por ley los docentes que quieran estar en los sindicatos pueden Sí, hacerlo. Eso significa. no es obligatorio eso. O sea, ocurre que vos, no es que vos estás nomás en ese sindicato. Cada mes se te está descontando de tu salario para que se mantenga el sindicato. Pero muchas veces, si vos te das cuenta que no te está sirviendo de nada el sindicato, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que hacer el sindicato? Velar por los intereses de los educadores. Y si vos te vas porque tenés algún problema y esta gente no mueve un dedo para solucionarte, entonces está de balde en el sindicato. Eso es lo que pasa y hay muchísimos sindicatos. Artículo, Generalmente los que sí, están en los sindicatos, los presidentes, eso tienen más beneficio que los mismos docentes. totalmente, totalmente. Y habla en el artículo 38 también de la licencia sindical. A ver un poco qué son más importantes. Ah, la matrícula y su registro, la matrícula del educador profesional será solicitada por escrito al Ministerio de Educación y Cultura y contendrá. Ojo con esto. Qué importante es esto. De lo que estuvimos tocando ya en artículos anteriores, cuando ustedes tengan su título, y habla acá de la matrícula y su registro. La matrícula del educador profesional será solicitada por escrito al Ministerio de Educación y Cultura y contendrá nombre, apellido, lugar, fecha de nacimiento, edad, sexo, estado civil, número de hijos, nacionalidad, domicilio, copia autenticada de los documentos que justifiquen los requisitos indicados precedentemente, manifestación bajo juramento de que no le afectan inhabilitaciones administrativas o penales, justamente lo que yo le estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son requisitos que uno tiene que subir a la plataforma, a la plataforma. La solicitud podrá ser presentada y gestionada por el propio interesado, por un gestor debidamente autorizado o por el establecimiento, centro o institución educativa en la que se desempeñe o presentada desempeñarse en el, o pretenda desempeñarse el interesado conforme lo establezca la reglamentación respectiva. El diligenciamiento o otorgamiento de la matrícula serán gratuitos, no tiene costo. A ver, régimen disciplinario. Este tema me gusta mucho porque es el tema que tocamos vez pasada. En el artículo 47 habla en el sector público de la educación. Vamos a tocar el capítulo 11 y hasta ahí va a ser por hoy. Artículo 47 en el sector público de la educación. Las medidas disciplinarias serán de primero, segundo y tercer orden. Las de primer orden serán aplicadas por el jefe inmediato superior y las de segundo orden por un juez administrativo y las de tercer orden por el Ministerio de Educación y Cultura. Las de segundo y tercer orden serán aplicadas previa investigación administrativa. Artículo 48 son medidas disciplinarias de primer orden, amonestación por escrito, multa por un importe de 5 a 15 días de salario diarios y suspensión sin goce de sueldo hasta 30 días. Eso es en la primera. ¿Está bien? Artículo 49 son medidas disciplinarias de segundo orden, suspensión sin goce de sueldo hasta 180 días de segundo orden. P, separación del cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior si lo hubiese. Y C, destitución. Y bueno, este material yo le voy a enviar a ustedes
Voy a enviar a ustedes para que tengan. Prácticamente son 7 páginas y leímos hasta la página 6. ¿Está? Yo le voy a pasar este material y voy a enviarle la tarea número 2. Como les dije, en cada clase vamos a tocar las leyes, las normativas más importantes que ustedes tienen que conocer desde mi punto de vista para que puedan desempeñarse en forma disciplinaria en las instituciones educativas donde van a ejercer. Yo le veo a Katy ahí. Katy estaba conectada. Sí, le veo, Katy está conectada. Bueno. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a la otra tarea o con respecto a lo que tocamos hoy en la ley 1725? Yo ninguna, profe. Ok. ¿Cómo va a ser esta tarea, profe? Yo le voy a enviar el contenido y van ¿Y a qué? hacer un mapa conceptual. Ah, No tiene que ser largo. O sea, van a poner los bracitos, como expliqué, ¿verdad? Y se puede sacar del centro, vuelvo a repetir. Ocurre que en el primer cuadro que aparece para crear el mapa conceptual, aparece arriba un signo más, abajo otro signo más, a la derecha otro y a la izquierda otro. pero va a De ser lo individual, profe. individual, así mismo. Voy a ponerlo en el indicador que va a ser individual. Entonces, una vez que descarguen ustedes su mapa conceptual, cada uno después alza en el Classroom. ¿Está bien? Y ya saben que pueden enviarme mensajes. Sin ningún problema voy a contestar las dudas que tengan con respecto a la tarea 2. Si es que alguien no tiene alguna otra pregunta que quiera hacerme, entonces, Profe, una sí, consulta. dime, Gloria. Esta mapa se puede hacer a través del teléfono, a través del celular. También se puede Sí, hacer. Sí, dale, profe, gracias. sin problema. Acá yo le veo a Katy, está prendidísima, Katy. Me está hablando, pero tiene